y ser un hombre de este mercado, ¿te jugó en contra alguna vez? Al principio yo creía que me jugaba en contra, porque los primeros años de Aesthetic, como todo era por Facebook, conseguir las clientas, yo me hacía pasar por mi hermana. Yo era una vendedora, o sea, me hacía pasar por mi hermana. Hola, soy Belén, y charlábamos, y cuando venían a buscar la mercadería, disculpa, no está Belén, soy Ricardo, yo te la entrego. Esto no va más, porque fue de un crecimiento brutal a después de la pandemia como que se normalicen las cosas, no se paren, porque se seguía trabajando. Y como que yo ya estaba tan arriba, digo, no va más el rubro. Y bueno, y ahí fue donde cometo el peor error de mi vida hasta el día de hoy. En la Nerd Session de hoy vamos a hablar con Ricardo Gandur, que está en el mundo de la moda hace un montón de años, creó una comunidad gigante y hoy nos viene a contar cuándo fue el momento en que casi se rompe todo. ¿Cómo te va, Ricky? Bienvenido. ¿Cómo andas, Fabri? Un gusto. El gusto es nuestro. Gracias por venir. Y no hay otra forma de comenzar esto. Para mí es que, ¿cómo arranca esto de la moda? O sea, ¿en qué momento un tipo se mete en el mercado del maquillaje y triunfa ahí? Justo hoy estuve haciendo, en mis redes estuve haciendo una encuesta y me preguntaban mucho eso las clientas, que querían saber cómo un hombre se mete en el mundo del maquillaje, que es algo muy específico de la moda y más que nada relacionado a mujeres exclusivamente. ¿Sí? Sí. Bueno, todo empieza yo, primero, bueno, estaba en el mundo de la informática, de la Sí, tecnología. nada que ver. Nada que ver, algo totalmente distinto. Estuve muchos años, 8 años más o menos en ese rubro. ¿Tuviste local a la calle ahí también? Tuve ¿no? local, sí, tuve 2 locales a la calle y estaba empezando como mayorista. Y fue un momento muy importante porque fue cuando empezaron los smartphones. Mirá, viviste toda la evolución esa del principio de los smartphones. Yo estaba ya con los negocios, entonces vi todo el inicio del Bluetooth, los parlantes Bluetooth, todo eso, que bueno, que lo trabajamos. Y en un momento, los últimos 2 años de haber trabajado en ese rubro, me pasó que me estaba aburriendo un poco y veía muy estancado el rubro. ¿Y esto qué año? Ubícame. Esto fue 2014, 2013, 2014. Yo digo, aparte se estaba saturando de lo mismo, todo el mundo vendía lo mismo. Y veo por mi hermana, que estaba ella trabajando con el tema de maquillajes, veo ahí y me interesó eso. Ella lo deja de trabajar y en un momento yo todavía estaba con los negocios de informática. En un momento le digo a mi hermano, le digo, che, armemos una sociedad. Veamos la oportunidad, creo que es un buen negocio el tema de los maquillajes. Probemos. Che, y en la salida del negocio de la informática, ¿cómo lo tomaste? Bueno, eso es muy importante también porque vos imaginate que todo el mundo, todo mi entorno lo veía como un fracaso. Cuando yo planteo voy a cambiar de rubro, porque había estado muchos años en eso, todos lo veían como un fracaso. ¿Y por qué vas a cerrar? ¿Y te va a ir bien? Y bueno, y es creo lo que en parte me hace un verdadero emprendedor, el con 22 años haber dicho, cierro, guardo la mercadería y vamos con toda la ficha a esto. ¿Entendés? All-in, porque le veía, la verdad que antes de cerrar yo, 6 meses antes de cerrar los negocios, bueno, surge la sociedad esta con mi hermano y le digo, vamos a hacer una sociedad y yo como todavía estoy acá, vos te vas a dedicar a viajar. Vamos con un poquito de capital para empezar. Él empezó a viajar y traía mercadería, una vez por semana. Él venía, yo armaba un PDF con los productos, eran 15 productos los primeros con los que iniciamos, y era como una especie de mayorista, pero con muy poco capital, porque teníamos 15 productos y un par de cajitas de cada producto. Pero antes que nos metamos en el maquillaje, sí. Cuando vos decidís cerrar el tema de la informática, ¿vendiste todo? ¿Comenzaste con ese capital o era como arrancar de cero? Yo siempre que hago un negocio, en todos los negocios que tuve, me gusta como que empezar de cero para sentir todo el proceso de ese rubro. Porque más ¿Se entiende? Así, o sea, empezar de muy poco y si el capital crece muy rápido, significa que estamos haciendo las cosas bien. Mirá. Y que el rubro nos acompaña, ¿sí? Entonces, en ese momento, él empieza a traer toda la mercadería, yo le empiezo a vender y vemos que empieza a crecer muchísimo nuestro caudal de clientas
porque también empezamos a usar Facebook y Facebook Ads, que en ese momento nadie lo usaba. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que para comprar maquillaje tengas que viajar? Y ahí me surge una oportunidad porque yo digo... Era bueno, Buenos Aires. Era Buenos Aires, sí. Que en ese momento estaba todo ahí. Tipo flores. Exactamente, tipo flores. Te estoy hablando 2015-2016. Era todo muy, muy arcaico el tema. Entonces yo le digo a mi hermano, vamos a empezar a hacer publicidad y hacemos envío a todo el país. Y ahí nos empezó a ir muy bien. Y ahí, terminando con lo otro, decido cerrar el negocio. Me voy de vacaciones, hago un reseteo y digo, vengo, finalizo los contratos, porque estaba con 2 contratos en ese momento, cerramos todo, vendo lo que puedo, lo que no puedo, no me voy a volver loco y vamos ahí, porque habíamos empezado con un capital muy chico y en el transcurso de 6 meses antes de cerrar el local de informática, el capital había crecido Un montón. una locura. De pasar de una vez por semana a viajar, viajaba 5 veces por semana. O sea, vivía viajando. ¿Me entendés? Entonces, ahí vi una oportunidad y digo, bueno, acá tenemos que entrar muy fuerte y revolucionar el tema de las compras online, del maquillaje, por lo menos que no estaba explotado en ese momento. Che, ¿y ser un hombre en este mercado, te jugó en contra alguna vez? Al principio yo creía que me jugaba en contra, porque los primeros años de Aesthetic, como todo era por Facebook, conseguir las clientas, yo me hacía pasar por mi hermana. Yo era una vendedora, o sea, me hacía pasar por mi hermana. Hola, soy Belén, y charlábamos, y cuando venían a buscar la mercadería, disculpa, no está Belén, soy Ricardo, yo te la entrego. Era así, era literal. Y encima me ponía todo colorado porque yo ya tenía mucha experiencia en el frente a frente con el cliente, pero como que en ese rubro no me sentía fuerte. Y empezaron a pasar los meses y me empecé como a ganar esa confianza. Y también las clientas, porque en ese momento las clientas como que veían un hombre y decían, yo quiero que me atienda Belén. Pero Belén no existía. Claro. ¿Hubo un momento puntual así que te acordás Sí, cuando empezamos, que teníamos atrás del negocio de informática, teníamos un pequeño depósito que estaba toda amontonada la mercadería. Ajá. Y venían chicas de Santiago, de Catamarca, viajaban para comprarnos a nosotros. Porque era mucho más cerca que Buenos Aires. Era mucho más cerca de Buenos Aires y los precios nosotros tratábamos de, a ver, yo siempre siempre hice mucho hincapié en eso, en que en el negocio tiene que ser un win-to-win, ¿me entendés? Hay muchos emprendedores que empiezan el negocio, quieren ganar y no es así. O sea, vos tenés que darle al cliente la posibilidad de que ellos también ganen y que sea un win-to-win para que el negocio funcione y te vuelvan a elegir. ¿Me entendés? Y la lógica mayorista también es un poquito de más volumen, menos margen, ¿no? Exactamente. Los márgenes siempre van al piso, incluso hay veces que ahora, en el Aesthetic de ahora, después lo vamos a explayar un poquito más, muchas veces vamos más abajo del costo de los productos, ¿me entendés? Para entrar a competir. Claro. Y bueno, y poder ganar esa clientela. Che, y venían estas chicas de Santiago, me contabas, sí. Venían y decían, Belén, no está. Uy, bueno, nos vamos a tomar un café y volvemos. Mirá, Belén está de viaje ahora, te voy a tener que atender yo. Y bueno, y la atendía y también ahí vos ten en cuenta que yo de maquillaje sabía poco y nada. Claro. O sea, era lo básico, era un labial, un delineador, una máscara de pestañas y nada más. Y ahí empezábamos a leer las cajas con mi hermano. Pero yo iba al frente de batalla. Mi hermano viajaba y yo iba al frente de batalla. Leíamos las cajas, buscábamos en internet para qué sirve este producto y ahí empezar a aprender. Y en cuestión de 6 meses, cuando decido cerrar los locales de informática y tirarme de cabeza con esto, ya tenía mucha experiencia porque, bueno, habían sido 6 meses. Duro, de mucha experiencia de golpe en un mercado que no conocía, pero la verdad que muy bien, ¿me entendés? Y después ya a los 6 meses estábamos asesorando clientes, o sea, yo era... Piletazo. Ya... Y en ese momento tenían mostradores o era todo online, la lógica era online. En ese momento teníamos el catálogo PDF para las clientas que compraban con envío y que eso era lo que estábamos haciendo revolucionario en el tema. Y después para las clientas que querían, venían y la atendíamos en el depósito. Teníamos armado un pequeño showroom, que en ese momento los showrooms acá en Tucumán no existían. Eran 1 o 2 que eran de locales de ropa, pero no existía. Eso era también algo como que por ahí, en ese sentido, sí fui un poco, me arriesgué a decir, porque muchas veces entraban las clientas, vos imagínate, entraban a buscar una Belén. Estaba Ricardo y era atrás de un local comercial, en el depósito. Era todo muy, ¿me entendés?
Pero después he empezado a hacer una relación con las clientas y bueno, las clientas muy piola. Y bueno, y después a los 6 meses de que ya cerramos el local de informática y empezamos de cabeza con esto, le apuesto mucho a un showroom. No al local a la calle. Yo digo, vamos a empezar a abaratar costos para entrar fuerte en el mayoreo y vamos a apostarle a un showroom que veía que en otros países ya estaba pegando muy fuerte eso y bueno, que acá en algún momento iba a llegar y tuvimos mucho éxito. Che, pero en algún momento que vos tenías estas ideas, no sé si te pasaba por la cabeza, che, escuchá, la puedo recagar acá. Siempre, todo el tiempo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, cada vez que tomo una decisión, obviamente uno al pasar los años va como ganando más esa confianza Claro. y elevándose un poco porque, a ver, esto ya lo hice en un pasado, me salió mal, o tratamos de hacerlo de otra forma para probar cómo sale o directamente no lo hacemos, ¿sí? Eso yo creo que del emprendedor es lo más... Vivir con esa incertidumbre es siempre, ¿me entendés? Yo creo que eso, el emprendedor todos los días de su vida vive con incertidumbre porque hoy algo puede funcionar, mañana no y hay que adaptarse o si no, quedás. Y en ese momento, cuando abriste el showroom, ¿te Sí. acordás cuál era la incertidumbre de ese momento? O sea, ¿qué situación estabas? ¿Tenías capital? Bueno, ahí ya habíamos hecho mucho capital. En mercadería teníamos un montón porque vos imagínate que era un depósito el que teníamos cuando iniciamos. Tengo fotos de todo esto y en mi Instagram tengo todas las historias, o sea, de la historia de Aesthetic. Tengo fotos de lo que era el depósito. Capaz que la podemos sumar en Capaz que lo post. podemos sumar, lo podemos mostrar ahí. Empezaba a rebalsar la mercadería de las estanterías, de todo, y digo, bueno, tenemos que tomar la decisión, vamos con un showroom. Alquilamos un showroom que era bastante grande y bueno, lo empezamos a explotar en mercadería. Y el riesgo era cerrar los negocios, estaba sacrificando mucho capital porque, o sea, hasta el día de hoy tengo esas cajas que, no sé, habrán pasado 8, no, Claro. 12 años más o menos. Tengo esa caja de mercadería ahí, que son cosas obsoletas ya. Claro. Que bueno, que no me dio el tiempo para venderlo, la verdad. Pero en ese momento era como mucho y eran 2 locales encima. Era como, pierdo esto, pero bueno, vamos a probar esto y tiene que funcionar en algún momento. Y bueno, y funcionó, la verdad que funcionó muy bien. Y el tema del showroom, a las clientas las empecé a acostumbrar y les encantaba. Era una cosa que habíamos abierto y al mes estaba de lunes a sábado lleno todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahí convivían dos lógicas, por ahí un minorista y algo más mayorista, ¿o cómo era No, el siempre tema? era mayorista. O sea, Siempre mayorista. en ese momento era la compra mínima 1.500 pesos. Claro. No te sabría decir la Claro, conversión de claro. ahora, pero era esa la compra mínima. Vos puedes llevar un producto de cada uno siempre y cuando respetes la compra mínima. Y Claro. para envío era lo mismo, 1.500 pesos y hacemos el envío. ¿Y cómo manejaban esa logística? Porque no era lo mismo que ahora, que por ahí con la inteligencia artificial. Era que dificilísimo. Administración. Dificilísimo. Dificilísimo. Era ¿Por qué? muy difícil porque primero teníamos que educar a las clientas, que no era lo que hoy son las compras por e-commerce, que hoy en día vos compras y te llega a la puerta de tu casa en 2-3 días y la gente ya confía mucho en ese Sí, sistema. En ese momento nadie compraba online, eran muy pocas personas las que se animaban a comprar online, a hacer un depósito y esperar a ver si algún día les llegaba la mercadería. Aparte, en ese tiempo nosotros trabajamos con Correo Argentino y eran de 7 a 10 días hábiles en llegarte la mercadería. Ese era el tiempo logístico. Y bueno, sobre el tema, ya vamos a charlar bien sobre el tema de la revolución de los pagos, todo eso, que también la vivimos completa, porque ¿Cómo fue era al muy principio? difícil. Al principio, cuando estábamos con el PDF trabajando, era todo por Rapipago, Pago Fácil. Teníamos una cuenta digital que se llamaba en ese momento, Sí. y la gente, vos le dabas un código, la gente iba y pagaba. Como en ese momento se usaba mucho Rapipago, Pago Pero Fácil. confianza pura. Confianza pura. Incluso, a ver, perdíamos cientos de clientas porque decían, no, hasta que no me llegue la mercadería, yo Claro. no. Y vos no le podés enviar tampoco. si En no ese te momento pagan. se usaba el contrarreembolso, pero a mí nunca me ha gustado. Yo prefería arriesgarme y educar a las clientas, o sea, hacer ese vínculo de confianza para que la clienta pruebe esto y una vez que le llegue la mercadería, hay clientas que hasta el día de hoy me siguen comprando. O sea, vos te arriesgabas y le enviabas. No. entiendo. Yo le hacía... O te arriesgabas a perder cliente. Me arriesgaba a perder Bien. clientes, me a decirle no trabajo con contrarreembolso. Cuando en ese momento las pocas tiendas online que había trabajaban con contrarreembolso. Yo no quería trabajar con esa modalidad. Claro.
Era un riesgo. Era un riesgo, sí, o sea, perdí muchas clientas en ese momento, pero también yo veo el pro, que fui muy visionario en ese momento a lo que es hoy el e-commerce, y muchas clientas por eso me siguen eligiendo hasta el día de hoy. ¿Me entendés? Que ya son 10 años que esas clientas siguen confiando. Che, y eso, en todo lo que armamos antes de esta charla, había un punto de inflexión, porque bueno, fue el showroom, fue la crecida, hay muchas decisiones acertadas en el medio, pero llega el 2022, si no me equivoco, Sí. y hay un episodio donde queda muy para atrás. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, sí. Eh, bueno, antes de eso, ¿querés que te cuente sobre el 2017 que ha sido Sí. el comienzo del e-commerce? Sí, sí, entremos en contexto. Bueno, nosotros del PDF pasamos al e-commerce. Sí, ¿Sí? tienda virtual. Tienda virtual que en ese momento no existía y no estaba en las plataformas asistidas que están hoy en día, que son tienda nube, empretienda, todo Bien, eso. No, era claro. pura programación. Tener un e-commerce era pura programación. Y como yo venía de la informática, de la tecnología, estaba muy metido en eso. Entonces digo, el PDF ya no va porque me llegaba mercadería todos los días, yo tenía que actualizar a mano el PDF, volver a pasarle a la clienta, era Laburo. un trabajo, sí, y había clientes que se quedaban con el PDF desactualizado y pedían mercadería que ya no teníamos, era complejo. Entonces digo, voy a invertir tiempo y en mi tiempo libre voy a programar un e-commerce. En ese momento lo programo el e-commerce, el lanzamiento, perfecto, ya teníamos esa base de clientes que confiaban en nosotros y le decimos, che, mira, ahora de PDF pasamos a la tienda. Tenés que poner aestheticmakeup.com, elegir los productos, los cargar en el carrito. Tenía todo un instructivo con imágenes que yo le pasaba a las clientas. Era mucho también, mucha pérdida de tiempo en esa, Claro, pero bueno, en era esa armar el educación. sistema, ¿no? Pero era así, era armar el sistema. Las clientas empezaron, imagínate, las clientas que tenían que viajar a Buenos Aires a comprar, decían, a ver, le pago un poquito más a Ricardo, porque Ricardo se encarga de hacer toda la logística, le pago un poquito más a Ricardo, pero me llega a la puerta de mi casa. Entonces ahí empezó el crecimiento en Estetic, que fue una locura. Ahí sí te puedo decir que crecimos muchísimo a nivel país porque teníamos algo muy revolucionario que era el e-commerce. Éramos el único mayorista con e-commerce. Claro, El único. claro, ¿Me claro. entiendes? Y bueno, y ahí con el nacimiento de las pasarelas de pago, que en ese momento, como te dije, estábamos con RappiPago, pago fácil, era la clienta pagaban, 48 horas tenías que esperar hasta que nosotros nos impacte el pago, de ahí enviarles, era todo un proceso, pero era mucho más barato para las clientas que viajar, Obvio, ¿me entendés? Y mucho más cómodo, obviamente. mucho más cómodo. Y ahí entran con el e-commerce, que era cambia de la lógica del efectivo y de la calle de Sí. Buenos Aires a pedir por internet y de la pedir. casa y pagar con tarjeta capaz o pagar con algún medio de pago. Pero después de esa explosión, o sea, es Crecimiento puro. No, es una línea para arriba Hasta la pandemia. hasta la pandemia. Sí. ¿Y ahí qué pasa? En la pandemia se paran las cosas y en ese momento me asusté un poco porque digo, ¿qué va a pasar ahora? Porque los proveedores, ninguno contestaba, fueron como 3 meses que no había nada. No había importación, en ese momento ya estábamos importando algunas marcas, no había nada. O sea, se quedó todo en mute. Y yo en mi casa, obviamente, yo decía, tengo que salir a trabajar, tengo el depósito. Ya estábamos ahí en otro showroom muchísimo más grande, ya nos habíamos mudado. Y tenía explotado de mercadería porque imagínate que veníamos con muchísimo crecimiento y las clientas empezaban, ¿cuándo empiezan a trabajar, Ricardo? Y imagínate, no trabajaba con argentino, no trabajaba nadie. Entonces ahí fue un mute en la historia y cuando se empezó a reactivar todo, como nosotros ya veníamos con el e-commerce, me empezó a quedar chico el e-commerce, porque la demanda que había en ese momento era monstruosa, porque ahí la gente obligadamente se tenía que no le pasar quedaba a otra. comprar por e-commerce. Claro. Y vos ya estabas adaptado. Yo ya tenía la plataforma lista para ese momento, que uno no sabía, pero fue lo mejor que me pasó y ahí fue cuando dije, qué bien que tomé esta decisión 3 años antes. Claro, obvio. Y obviamente que yo lo iba mejorando porque siempre fui muy minucioso en ese sentido. Pero en ese momento nos quedó chica la plataforma y bueno, tuve que cambiar completamente el e-commerce y entrar con una tienda asistida. Con un grupo de programadores claro. que me hicieron la tienda porque no daba abasto, saturaba, porque era una tienda que, imagínate, la había armado yo Claro. y no me daba el tiempo para todo Aesthetic y aparte para ser programador. Ya Obvio, no me daba, ¿me entendés? Y bueno, se empezaron a reactivar las ventas y se vendió muchísimo, la verdad. Y a los meses que ya se normalizó toda la pandemia, me pasó algo a mí
que hasta el día de hoy no lo sé explicar, pero pasó algo que en ese momento me cambió, algo emocional seguramente, algo anímico, algo post pandemia, no sé, que digo, esto no funciona más, esto no va más. Porque fue de un crecimiento brutal a después de la pandemia como que se normalicen las cosas, no se paren, Sí. porque se siga trabajando. Y como que yo ya estaba tan arriba, digo, no va más el rubro. No funciona, no funciona. Eso es lo que le dije a mi mujer. Y mi mujer me dijo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque mira que en ese momento, o sea, estábamos muy bien posicionados como tienda online. No funciona, digo, tengo que hacer otra cosa. Y bueno, y ahí fue donde cometo el peor error de mi vida hasta el día de hoy. Que fue de la noche a la mañana, cerré las persianas, la tienda online quedó ahí, no se volvieron a responder mensajes y decidí invertir en un negocio nocturno que, como te digo, no sé qué me llevó a tomar esa decisión porque yo siempre cuando se me ponía algo en la cabeza, lo ejecutaba, pero en ese momento era una decisión muy grande porque vos imagínate que ha sido la inversión más grande de mi vida y era todo. Era literalmente todo, los ahorros, todo lo que tenía. Vendí cosas, todo, para abrir ese negocio. Bueno, junto con mi hermano que hicimos la sociedad, con mis dos hermanos, pusimos todo ahí, absolutamente todo, O sea, vos quedaste de vuelta en cero. de vuelta en cero. Solamente con la mercadería, pero ahora te cuento qué pasó ahí. Estuvimos con este negocio nocturno, que era un bar, una cervecería. Estuvimos un año y medio más o menos, sí, hasta el 2022 más o menos. Y lo único que tenía era la mercadería que había quedado en el depósito. Pero cuando yo bajé persiana, vos ten en cuenta que el maquillaje son productos que tienen fecha de vencimiento. Y que veníamos de una pandemia donde todos los proveedores, los importadores se habían parado durante mucho tiempo y ya era mercadería que se había fabricado o había entrado al país antes de la pandemia. O sea, ya era mercadería que venía con casi 3 años. Entonces, cometo ese error, dejo la mercadería toda ahí, como que lo abandoné. No sé qué me pasó, la verdad, te digo, soy sincero, no sé qué me pasó. Y bueno, después de eso, empiezo, cuando termino con el tema del bar, un día, porque nos iba bien en el tema del bar, Sí. pero nos pasó que mi mujer me veía muy mal. No dormía, emocionalmente estaba destrozado. Tenía un negocio que funcionaba, pero yo no estaba funcionando como funcioné años anteriores con el tema del maquillaje. Entonces mi mujer me dice, un día, tenés que cerrar eso. Tenés que cerrar eso. Así, tenés que cerrar eso porque te está haciendo mal y lo estoy viendo y te conozco mucho y te está haciendo muy mal, te estás destruyendo. Y en ese momento yo digo, no. No lo quise ver, pero a los meses, una noche llego de trabajar, porque llegaba a 7, 8 de la mañana, era algo totalmente distinto. Vos imagínate de estar en una oficina Sí, sí. a pasar a estar en la calle de noche. Era algo totalmente distinto que no me gustó, funcionó, pero no me gustó. Y una noche llego y me largo a llorar y digo, no doy más. Esto no va más para mí. No quiero esto para mi vida. No me veía con ese negocio ni siquiera un año más. No iba a funcionar. Y ahí lo que me pasa es que decido cerrar, así, siempre drástico con las decisiones. Decido cerrar, obviamente pierdo todo porque intenté vender el fondo comercio, era muy difícil vender en ese momento eso, porque era mucha la inversión que había y lo que me querían dar no servía. Bueno, termino cerrando y prácticamente no recupero nada de esa inversión. O sea, literalmente fue un 95% de pérdida toda esa inversión. Da la sensación de que no te... La decisión no fue por la plata. En ese momento no. En ese momento yo la vi a mi mujer que estaba muy preocupada por mí y aparte la relación entre mis hermanos que siempre fue muy buena, se estaba destruyendo también por el mismo negocio, sí, que es un negocio muy demandante, muy O sea, estresante. gastronomía más noche.
Gastronomía más noche es una combinación que tenés que tener tenés que ser mucho para eso. Yo en un momento cuando estaba por empezar no lo creía porque muchas personas decían, en la noche no se mete cualquiera y es verdad. ¿Te sentías responsable de las decisiones y con respecto a tus hermanos también? Me sentía muy responsable. Sí, porque incluso yo les dije, yo los junté cuando tomé la decisión y les dije, vamos a cerrar, y es una decisión tomada. Porque yo estoy mal y la relación se está arruinando y no quiero que esto vaya para donde estaba yendo. Entonces tomo esa decisión, les pido disculpas obviamente porque ellos siempre me siguieron ciego a mí, siempre vamos con vos hasta la muerte. Mucha Era responsabilidad. así, era mucha responsabilidad, sí, yo soy el mayor y bueno. Y pedí perdón, asumí mi error en ese momento, asumí mi fracaso y obviamente cerramos el negocio, todo lo burocrático que fue cerrarlo también, que fue un tema de meses que se seguía arrastrando y yo no veía la hora de que eso termine porque ya se empezó a convertir en una pesadilla. Y bueno, y ahí caí en un pozo muy heavy. Sí, fueron 6 meses que no quería hacer nada. Mercadería parada. No me importaba nada, en ese momento la plata no era No era lo importante. algo importante para mí. No. Y literalmente estaba en cero. Era primera vez en mi vida, desde los 14 años, que te puedo decir que no tenía un peso. Era literalmente, no había un peso. Lo único que tenía era la mercadería en el depósito, que toda la noche antes de dormir me tocaba la puerta y me decía, estamos aquí, ¿qué hacemos? Porque era eso, era también la preocupación de decir, che, estoy perdiendo todo lo otro, ya perdí esto, o sea, ¿a dónde voy? Y ahí dudé mucho de qué hacer con mi vida, si seguir emprendiendo, ya no sirvo para esto, ¿Qué se te pasó por la cabeza ahí? todo eso. Soy un fracaso, eran un montón de sensaciones que, porque yo me había puesto en mi exigencia mental, se me pone la piel de gallina, en mi exigencia mental decía, yo a los 30 años tengo que tener mi casa propia, tengo que tener mi familia, tengo que tener una vida hecha. Y en ese momento te estoy hablando 2023, Sí. ya tenía 30 años y mi vida se estaba yendo a todo lo contrario de lo que yo había planeado cuando tenía 25 años más o menos. Y era una decisión tuya. Toda decisión es mía y siempre me hice cargo y eso creo que tengo positivo, si queremos rescatar eso, que sí, que todas fueron decisiones mías y bueno, y eso también para mí yo creo que es lo más valioso que tengo hoy, en el 2026, que es la experiencia de todas esas cosas. En ese momento me imagino que no lo veías. En ese momento para nada, era como te digo, soy un fracaso, ¿qué hago? Y eran fantasmas todo el tiempo que me perseguían. Y cuando estás así, cada vez te empezás a poner peor, porque aparte, como venía con tanta euforia de tan chico emprendiendo y que siempre me iba bien y que todas las decisiones eran acertadas, imagínate a pegar un golpe de esta magnitud, era como destruir los últimos 10 años que hice, Sí. los destruí aquí. ¿Me entendés? Y era muy duro, pero bueno, era parte del juego. Pasaron esos 6 meses y me imagino te fuiste por ahí recuperando. ¿En qué momento fue que dijiste, no, mira, o sea, ya está? Un día me despierto y mi mujer me dice, tenés que, ya han pasado muchos meses, como que tenés que ver qué haces porque te veo que cada vez te estás poniendo peor, ¿me entendés? Porque sí, era literalmente cada día que pasaba era como ir empeorando, emocionalmente, ¿no? Sí, Hablando. sí. Me dice, tenés que empezar, yo confío en vos, y ahí me dijo palabras que fueron en el momento justo. Yo confío en vos sos el mejor cuando hacías lo del maquillaje, ¿por qué no volvés a lo del maquillaje? Te iba muy bien, quizá en ese momento no has tomado la decisión correcta, y la escuché, y lo pensé durante un par de días, y dije, tiene razón. Y ahí vi toda la línea de tiempo y en el transcurso de 3, 4 días vi todos los errores que había tenido, qué hice mal y las cosas que hice bien y la experiencia. Y me levanté un día y lo hice en la computadora, lo hice en un Word. Me puse a hablar de mí mismo en tercera persona. ¿Qué soy? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? Y después lo leí 3, 4 veces y ahí aprendí muchísimo.
Era un autoanálisis increíble. Y bueno, y ahí un día me desperté y dije, bueno, vamos al depósito. En ese momento, lo que no te conté es que cuando bajamos las persianas, ¿sí? Yo tenía un showroom gigante y un alquiler gigante que estaba pagando y no estaba funcionando. Entonces, lo que digo en ese momento, digo, llevo todo esto a una casa que teníamos nosotros y lo dejo ahí y quedó todo guardado así en cajas. Así quedó. O sea, ya no teníamos showroom, teníamos la mercadería ahí en el depósito. Y bueno, y un día dije, vamos al depósito, voy con mi hermano, con mi socio. Fuerte. Fuerte, durísimo. Abrir esa puerta era, vos imaginate, en el showroom eran luces, era todo clientas, ventas y toda una oscuridad, mercadería, imagínate. Tierra. Era simbólico. Simbólico. El 75% u 80% de la mercadería estaba vencida. Imagínate que empezamos a hacer un inventario de todo. Era Claro, y hace un el número desastre. y... Todo. O sea, también habíamos perdido eso. Y la otra parte de mercadería ya era obsoleta, porque en el mundo de la moda es Cambiando. temporada a temporada, mes a mes, y lo que se vendió hace 3 meses ya posiblemente lo vendas quizá de acá a un año o no lo vendas más. Es muy volátil en el maquillaje, en los cosméticos, estos últimos años se hizo muy volátil el tema de las modas, de la mercadería. Entonces vos imagínate que no teníamos nada, era nada. Lo único que teníamos era el dominio, aestheticmakeup.com, que era lo único que seguíamos pagando y seguía en pie, que este año cumple en julio, el mes que viene cumple 10 años el dominio. Y bueno, y ahí fue un nuevo comienzo, obviamente que fue durísimo, pero ya se había vuelto a encender la chispa en mí de decir, vamos, y mi hermano, un socio fundamental porque él emocional y anímicamente siempre fue positivo. Él tiene eso que por más que estemos en la noche, él va a ver un poquito de luz y él siempre como que fue mi pilar y me apoyaba y me decía, vamos Richard, que se puede, volvamos a empezar, se puede. Obviamente que los dos teníamos mucho miedo de volver a empezar y bueno, y ahí fue cuando decidimos volver a empezar, que fue muy duro porque imagínate, no teníamos plata, no teníamos mercadería, ¿cómo hacíamos en ese momento? Pero bueno, parece que fue bastante importante tanto Maxi, tu hermano, como Priscila, ¿no? Como Sí, tu sí. mujer. Toda mi familia fue obviamente a veces mi papá un poco duro con las palabras, pero todos contribuyeron para que en ese momento yo salga adelante y para que hoy en día mi personalidad sea así. Claro. ¿Sí? Detalle de color, esta mesa hecha completa por tu viejo, no sé Ahí si está. por tu viejo, por su empresa, bueno, pero Ahí está. dato de Buen color. dato. Dato de color. Volvemos al 2023, arranca de vuelta, ya tenían un cómo hacer, ya sabían la lógica de la industria por ahí, pero ya había cambiado todo. Había cambiado todo completamente distinto estaba todo porque en ese año y medio que pasamos de la pandemia, ya empezaron a entrar las redes sociales en juego que eran importantísimas las redes sociales en ese momento. Pero antes de eso te quiero contar que cuando volvimos, digo, ¿cómo hacemos si no tenemos plata? Tenemos que comprar mercadería. Aparte, Aesthetic Makeup, que en su momento teníamos un catálogo de 700 productos, éramos grandes en la industria, ¿cómo hacemos para volver a empezar? Y había solo un proveedor que hasta el día de hoy seguimos teniendo la relación, que ese proveedor, cuando nosotros abrimos el primer e-commerce en 2017, ese proveedor llega a Tucumán, me llama un día y me dice, hola, sí, con Aesthetic, sí, ¿quién habla? Y mira, vengo de Buenos Aires a representar una marca nueva que está entrando al mercado de maquillaje y me saliste en Google. Puse maquillaje mayorista en Tucumán y me saliste vos, solamente vos estás acá en Tucumán. Vino con una mochila, puso 8 productos en la mesa, me dice, mira, esta mercadería tengo, que es la marca Pink 21, que desde ese momento somos distribuidores oficiales acá en Argentina nosotros. Mira. El chabón sacó de la mochila la mercadería, me dice, estos 8 productos tenemos para empezar, estamos empezando. Bueno, le digo, bueno, me interesa. En ese momento nos estaba yendo muy bien y estábamos buscando marcas nuevas. Entonces me dice el proveedor, el vendedor me dice, llego a Buenos Aires y te mando la lista de precios. Me mandó la lista de precios y lo mejor de todo, que acá destaco que el e-commerce me abrió muchas puertas a mí. Me dice, te mando toda la mercadería del catálogo, te mando 3 bultos de cada cosa. A los 7 días
me tocan el timbre en el showroom, toda la mercadería ahí. Yo no había pagado un peso. Yo digo, ¿cómo? ¿Mercadería? Y me dice, el chico me dice, ¿ya recibiste la mercadería? Sí, era un montonazo de plata, ¿no? Me dice, eso para que pruebes la marca, la va a vender muy bien, me lo pagas cuando puedas. Así, Wow, un voto de confianza solamente por haberme encontrado y porque él apostó en ese momento. A ver, Ricardo tiene un e-commerce, el único que tiene e-commerce en Tucumán, está vendiendo a todo el país. Vamos a poner la ficha ahí. Y te puedo decir que hoy en día, por lo menos en el norte, soy el que más mercadería le mueve a la marca. ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando volvemos a empezar, después de todo el quiebre, empezamos de cero, yo lo llamo a este proveedor y le digo, che, necesito mercadería, no tengo un peso. Me dice, quédate tranquilo que te lleno el depósito de mercadería. Pero ¿cuál era el problema? Que nosotros veníamos con un catálogo de 700 productos más o menos, antes de cerrar, y él tenía... ¿Eso es mucho? Perdón, no... en variedad, imagínate, o sea, 700 productos, por ejemplo, de labiales teníamos 80 modelos, Claro, 80 modelos distintos, de máscara, de pestañas y así, ¿me entendés? Era mucha mercadería, era un catálogo importante. Y en ese momento trabajábamos más de 30 marcas cuando terminamos. En ese momento, una marca, que es esta, me dice, te lleno el depósito, pero a mí tampoco me servía, porque era entrar en un compromiso de deuda y solamente iba a tener 40, 45 productos, que era todo el catálogo de este proveedor. Entonces digo, ¿cómo hago para volver a venderle a mis clientas? ¿Con qué cara? Diciéndoles de tener 700 productos pasamos a tener 40, 45 productos. ¿Cómo hago? Y aparte desaparecí también, ¿no? Sí, eso también que bueno, nos jugó mucho en contra porque había muchas clientas que las perdimos en ese momento porque, imagínate, Che, Ricardo, no nos contestaron más. Obviamente, cumplimos con todo. Hasta el último pedido pagado se despachó antes de cerrar, con eso cumplimos, pero sí es verdad que muchos pedidos improlijos, mucha demora en responder los mensajes, bueno, porque estábamos en el final ahí en ese momento, entonces era como que lo estábamos descuidando mucho. Entonces era eso, era de un catálogo gigante, ¿cómo hacemos, cómo salimos a la cancha ahora siendo tan chicos? Para mover todo de vuelta, sí. ¿Me entendés? Y... ¿Seguimos? ¿Cómo? Seguimos. Sí, seguimos. Bueno, entonces yo digo, ¿cómo hacemos? Y en ese momento se me prende una chispa porque ya había vuelto a ser yo. En ese momento ya como que estaba prendido. Digo, vamos a comer el mercado de vuelta porque hemos cerrado siendo grande, tenemos que volver pareciendo ser grande, que era distinto. Con el espíritu. Con el espíritu grande, pero no había un peso. Entonces ahí digo, entro a Galicia, al home banking, y había préstamos express. En ese momento prestaba 180.000 pesos, no era nada. Lo bueno que era a devolver a 30 días. Y yo no me quería meter en un crédito grande porque digo, no sé, ahora la vuelta me da un poquito de miedo. Vos imagínate que yo me había destrozado internamente con el fracaso anterior y yo digo, bueno, de a poco, tenemos que ir para volver a ganar esa confianza, claro. Y en ese momento saco un préstamo y digo, bueno, vamos con esto, 180.000 pesos, le vamos a comprar a 3 proveedores más. Entonces vamos sumando marca, de a poquito, vamos. Y lo más gracioso es que volvemos a empezar con la página. Imagínate, fue un volver a abrir. Y en ese momento teníamos, ponele 100 productos en el catálogo, era muy poco. Pero lo más gracioso es que teníamos 12, 15 unidades de cada uno. Para que vos te des una idea, no hay nada. O sea, hoy en día, por ejemplo, de cada producto compramos 3.000 unidades. 4.000 unidades. Vos imagínate, en ese momento era, para que vos te des una idea, yo tengo todavía los mails. A mí me encanta a veces ponerme a ver porque me gusta saber por lo que pasamos para ser consciente de dónde estamos. A veces te olvidas. A veces uno se olvida para la misma vorágine del día a día. Y me pongo a ver los mails y compraba así, de 12 labiales, de 15 labiales. En una caja de labiales vienen 24 unidades. Claro. Y mi hermano me retaba porque me decía... mirá cómo llegan estos labiales, todo roto, todo manchado. ¿Por qué no compras la caja? Yo decía, no nos da para comprar la caja. O sea, no llegamos. Si compramos caja, sacrificamos variedad. Otra marca. Claro, sacrificamos variedad. Y bueno, empezamos con el primer préstamo, con la confianza de este cliente, se empieza a armar el catálogo. ¿Y cuál era la misión? Pagar en los 30 días ese crédito express. Claro. Tenemos que llegar a juntar esa plata y que quede un poquitito, que sea la rentabilidad para volver a invertir. Y vamos haciendo así. Pasamos el primer mes, se llegó a pagar, porque vos imagínate, era de cero volver a arrancar.
Pasamos el primer mes, listo, la prueba de fuego, empezaba a aumentar la confianza, digo, bueno, vamos con el segundo crédito. Pedimos un segundo crédito, el primero era a principio de mes, el segundo crédito era más o menos el 7, ¿sí? Y empezamos a hacer, pum, después un tercer crédito, un cuarto, y tenía toda la familia con crédito en Banco Galicia. Vos imagínate, Claro. tenía como 10 créditos, pero que era lo positivo, que estaba funcionando, porque cada 3, 4 días teníamos que pagar un crédito y teníamos toda la plata para pagarla. Y empezaban las estanterías a llenarse de mercadería. Claro, era un trabajo de hormiga, pero creciendo. Era una estrategia financiera, pero te digo... Tenía que salir todo. Tenía que salir todo, era minuciosamente, los números tenían que salir bien, porque si No no, había mucho margen. no había margen de error, era cero el margen de error, no había una posibilidad porque yo no me iba a poner a buscar de otro lado dinero, siempre fui así en ese sentido muy cerrado que no. Che, Ricky, no quiero que nos quedemos sin tiempo, pero nos falta una parte importante Sí. de la historia. Y es que fuiste armando una tremenda comunidad con Sí. el tiempo. ¿En qué momento decidiste exponerte y vender un labial con la barbita Ah, y, sí, con, sí. y, con- Fue y de, difícil. y de remerita y siendo hombre, no tiene nada que ver con el labial? Sí, 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 muy difícil. Bueno, lo que pasó ahí es justamente cuando empezamos a entrar en el tema de los créditos, esa misma urgencia de conseguir plata para pagar, mi hermano, que él siempre estuvo actualizado en ese tema, me dice, TikTok se está moviendo mucho. Entra, fíjate. Él siempre me mandaba a mí al frente. Claro, Era claro. de- Él era el- Me decía, fíjate qué onda, fíjate si funciona. Y un día prendo TikTok, empiezo a hacer videos. Están todavía los videos y eran videos súper caseros así. Claro. Lo más gracioso es que toda la mercadería que teníamos eran 2 estanterías metálicas. Era toda la mercadería que teníamos y la juntaba para ponerla atrás mío en los videos, ¿me entendés? Para decir, wow, el depósito que tiene Estetic, ¿me entendés? Pero en realidad era... Y yo trataba de moverme para que no sean siempre los videos iguales y me movía así en un ángulo de muy tenía cerrado. 30 grados así, para moverte, digamos. 30 grados por cada lado. Y empezaron los primeros videos, las clientas empezaron... Vale, la comunidad empezó a responder muy bien. Me dio muchísima vergüenza, la verdad. En el primer video hacía guiones en hoja A4 y lo ponía atrás del celular. Me había comprado un trípode chiquito y empezaba. Y veía 1000 vistas, 2000 vistas. Empezaba y la comunidad empezaba a crecer. 500 seguidores, 1000 seguidores. A los 2 meses ya tenía 2000 seguidores y empecé a ver directamente afectadas las ventas Claro. con ese crecimiento en las redes. Yo Dijiste, decía, funciona. Si me tengo que pintar los labios, me pinto los labios. sí, o sea, imagínate, era la urgencia de pagar el crédito y de querer, de haber venido de ese fracaso, querer comer todo el mercado. Y yo ahí le digo, me acuerdo que fue el segundo mes que entramos en las redes sociales y que volvimos al juego y le digo a mi hermano, un día llego al depósito y digo, he hecho un análisis de las 3 referentes, porque eran mujeres, no había ningún Sí. hombre vendiendo maquillaje, de las 3 referentes de TikTok en maquillaje, en venta de maquillaje. La primera tiene 70.000 seguidores, la segunda tiene 160 y la tercera 300.000. Yo le digo, en un año tenemos que estar top. Así. O sea, yo soy Ambiciosa súper la meta. competitivo, súper. Imagínate, tenía 2.000 seguidores en ese momento, yo digo, y no sabía nada de redes, ¿me entendés? Entonces digo, y mi hermano se ríe y me dice, bueno, listo. Pasaron 6 meses, ya la había alcanzado la primera. Tenía 75.000 seguidores y imagínate, ya era Un montón. Y me imagino que se veía reflejado por ahí en la venta. el depósito ya había crecido en 1.000.000% de lo que habíamos empezado en cuestión de meses. Ahí vi el potencial de las redes sociales y dije, bueno, en mi momento fue el e-commerce lo que revolucionó, en este momento lo que está revolucionando son las redes, vamos a apostarle a eso. ¿Sí? Y fue apostarle al 100% en las redes, empezar a armar, digamos, un ambiente, cambié el celular, iba actualizando el celular porque digo, va quedando chica la cámara, empecé con los vivos en TikTok, en ese momento nadie hacía vivo y menos un hombre, pero sí, era muchísima vergüenza, pero cuando vi que el hate era cero, hasta el día de hoy yo me sorprendo porque ya llevamos 2 años y medio en las redes sociales y el hate que yo tengo, porque yo a veces reviso otros perfiles de la competencia, Sí, es inevitable, obvio. veo los comentarios y la verdad que... Raro. Es muy raro, sí. Es muy raro que nunca tuve, o sea, sí tuve hate obviamente, porque Sí, el volumen, hay lo videos, tapa. por ejemplo, que tienen 5 millones de visualizaciones y obviamente que hay algunos comentarios, pero lo bueno es que la comunidad es tan sólida, la que hicimos estos 2 años y medio,
que salen mis chicas, digo yo, salen a defenderme, ¿me entendés? Tremendo. Porque dicen esos productos, por ejemplo, no funcionan, están caros y las clientes empiezan a decir, no, ¿qué sabes vos? Son los mejores precios, me defienden así. Tenés como una relación cercana ya. Muy con tu cercana. comunidad. Porque mira, a pesar de que hoy en día yo no puedo ya contestar mensajes y todo eso, hay muchas clientas que yo todavía me hago el tiempo una vez a la semana y le mando los audios y esas cosas que las clientas Claro, quieren escuchar para claro. saber que es Ricardo el que está del otro lado. O sea, es masivo y a la vez personalizado. Masivo y personalizado, pero porque yo vi también eso, que hoy en día, bueno, ya las redes están muy explotadas, ¿sí? Está muy saturada, pero ¿cuál es la diferencia de nosotros? ¿Qué es el eslogan que nosotros tenemos? Que lo sostenemos hace 2 años y medio cuando tenía un seguidor y ahora que tenemos 450.000 en toda la comunidad, lo sigo sosteniendo, que es, te asesoramos personalmente para que hagas tu inversión y te garantizamos el éxito para arrancar tu emprendimiento. Ah, mirá. Es algo fuerte, Promesa pero fuerte. es una promesa fuerte, pero ¿por qué? Porque a mí me gusta asesorar. Incluso yo ahora no respondo los mensajes y eso como te decía, pero tengo chicos que los capacité para que asesoren como yo. Y para las clientas que les falta ese botito de confianza, los chicos me dicen, che Ricardo, ahí tenés 30 mensajes, por ejemplo, de clientas para responder que quieren escucharte a vos, y yo les mando un audio de 15 segundos y automáticamente hacen la transferencia del dinero. Es una cosa que le doy mucha confianza por las redes, pero también hay algunas clientas que necesitan ese, a ver, quiero ver si está Ricardo, que nos distingue de la competencia, porque la competencia hace mucho contenido y después es muy fría la relación con el cliente, ¿me entendés? Y a mí no, a mí me gusta, y eso también es un error mío, tratar de cumplir con todo, por ahí me saturo un poco a veces, pero yo sé que es lo que nos distingue y lo que nos trajo hoy hasta donde estamos. Ricky, la última. Si tuviera, la voy a reformular, ¿te arrepentís de la decisión del VAR? No, no me arrepiento y esta pregunta me la hice yo muchas veces y ahora que pasaron 2 años y medio y que el negocio está incluso mucho mejor que en su mejor momento antes del quiebre, Mirá. muchas veces pienso y digo, si no hubiera pasado por ese proceso tan duro, no hubiera tenido hoy las energías que tengo. Porque hoy mi cabeza está 100% enfocada en el negocio y 100% seguro que esto, que Aesthetic, lo quiero hacer por lo menos todos los años que me lo permita. ¿Se entiende? O sea, estoy decidido que ya cuando algo deje de funcionar en el negocio, no va a ser el negocio, sino va a ser algo que está fallando en mí. ¿Se entiende? Linda reflexión Sí. final. Sí. Gracias por todo lo que compartiste. Gracias a vos por la invitación. Y gracias por el tiempo también. Muchas gracias. Hacemos un resumen normalmente de la session y yo creo que de esto lo que más me sorprendió es el hecho de que no te arrepintieras, porque sí es verdad que puede ser una respuesta genérica, pero veo en serio veo que valoraba un montón el aprendizaje y para mí eso, ¿no? Que un error dentro de tu carrera de emprendedor no es la muerte. Para nada. Y es más, tal vez se aprende mucho más en esos momentos. Y eso yo lo que siempre tomo, que digo, para mí fue la mejor inversión que hice en toda mi vida, fracasar. Porque si no hubiera sido ese fracaso, hoy no tendría la mentalidad que tengo. Gracias. Es así. Nos vemos en la próxima Nerd Session. Chao, chao.